Comenzamos el segundo bloque aquí en La Patria del Alma y como les dije, estamos con el historiador e ingeniero oriundo de La Pampa, ¿no? Así es. Leonardo Castañino, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, realizador de la página La Gaceta Federal. Así es. Gaceta con Z. Con Z, Claro, sí, Ahí porque está. Búsquenlo así, Gaceta con Z. ahí hubo un error porque hay algunos que, viste, muchos lo asocian con C, entonces, pero bueno, Claro. igual entra, pero con Z, sí. Bueno, hablamos un poco del contenido, aunque ya por el nombre se infiere. Sí, bueno, el contenido tiene toda una parte de historia argentina y rioplatense, tiene otra parte que es historia universal, Ajá. empieza historia universal, incluso de la Segunda Guerra, etcétera. Después hay otra parte que es leyendas, hay una parte de humor, de transcripción de historias, digamos, anecdotarios de pueblo, de la pampa, del campo, en fin. Así que básicamente es eso. Y después, bueno, están mis libros ahí. Sí, acá anoté algunos de los nombres para no olvidarlos. Juan Manuel de Rosas, Sombras y Sí, Verdades. ese fue el primero. Ajá. La Guerra de la Triple Alianza. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Historias de la Pampa. ¿Quién inventó el dulce de leche? ¿No? Sí. Era otro de los libros. Sí. Y hay uno que no sé si salió, el de la línea Sí, la línea, federal ya. claro, que es Artigas, Rosas y Francia, que es línea histórica federal. ¿Quién inventó el dulce de leche? Acá se cuenta la anécdota esa de que fue una sirvienta de Rosas que le estaba preparando mate y entonces yo en un foro puse que eso no es cierto porque Rosas no tomaba mate de leche y menos dulce. Y además no iba a tolerar que a la sirvienta se le cocine la leche. Entonces, en base a eso, y bueno, y algunas cosas más en broma. Sí. Entonces, en base a eso, armé un libro donde es como una discusión de un foro que tanto, todo soy yo, todos los foristas soy yo, digamos. Pero en realidad el dulce de leche se conoce, no sé, de la época de los árabes, ya se conocía. O sea, no es argentino, digamos. No, incluso, por ejemplo, en Venezuela se lo conoce como, creo que le dicen cajeta, porque se hacía en una cajita de madera, se vendía. Creo que en Colombia es el manjar blanco, porque acá le agregaron Claro. bicarbonato, que es más oscuro, entonces lo oscurece un poco, pero en Colombia era más claro, le decían manjar blanco. Y después el de Historias de la Pampa, ese es un anecdotario, precisamente yo traté de describir cómo es la vida en el interior, en los pueblos, contando anécdotas reales del pueblo mío, yo anduve bastante... Una anécdota real y sabrosa. Que te cuente. Sí, dale, vamos. Bueno, la vez pasada, mira, estuve ahí... Aprovechamos. ¿Eh? Aprovechamos. Justamente hace una semana estuve con el hijo de un paisano que había en la zona nuestra, porque los 15 de cada mes se hacían, en Lonquimay se hacía la feria de los 15. Entonces hacían un almuerzo, que había un asado, a veces hacían una tallarinada o lo que sea, una raviolada, y se juntaban todos los que iban a comprar a la feria de Hacienda a la tarde, que era la feria de Hacendado de la Pampa. Y se juntaba, no sé, Felipe Romay, el paisano Yeti, que era espectacular las cosas que hacía. Había un tal Casarrota, y por supuesto mi padre y por supuesto yo, que me divertía de lo... Y precisamente hace 10 días estuve en Santa Rosa, estuve con el hijo de Yeti, que es más grande que yo ya, porque ya gente que murió, y con el hijo de Casarrota, que también es mayor que yo. Y entonces nos acordábamos de una anécdota que yo relato en el libro. En aquella época, estoy hablando del año 60, desde La Pampa acá se venía en camarote en el tren. Apa. Y el camarote que vos sacabas un boleto y era de dos camas. Y si tenía un solo boleto, te tocaba con el que te tocaba. Entonces el paisano que siempre andaba de sombrero,
bombachas anchas y botas acordeón y un 38 en la cintura, venía en el tren y bueno, comió, cenó, qué sé yo, y después se fue a dormir y cuando entró dice que había un olor a pata impresionante por favor. en el camarote. Entonces se desvistió, colgó la ropa y, y después guardó los zapatos de él en la valija y levantó la ventanilla, agarró los zapatos del otro con medio y todo, se lo tiró por la ventana. Entonces, cuando llegaron a 11, venían llegando a 11 y se despiertan, se empiezan a vestir y Casarrota dice, pero dice, nos han robado los zapatos. Menos mal que yo traigo otros de repuesto en la valija, lo largó en pata. Y por en cualquier 11. cosa tenía de backup, tenía un 38 Sí, claro. en la faja. Y lo Impresionante. largó en 11 a pata el tipo. Y Bueno, bueno, cuánto también hay un personaje Yeti que igual que el Don Verídico Landricino. perdón, ¿Yeti sobrenombre o Yeti apellido? No, el apellido se escribe Goethe, Ah, está, G-E-T-T-E. Goethe, Pero todos lo conocían por Yeti. claro. Y era alto también, era ancho. No, él tiene un tipo delgado, flaco, y muy muy ocurrente. Una vez estábamos precisamente en esa feria y en el pueblo mío había un tipo que se llamaba Souto, José Souto se llamaba, que era tuerto, entonces le decían ojo seco y el tipo se enojaba. Pobre. Entonces estábamos ahí, José Souto pasa en el coche por la calle y el paisano dice, ahí viene Ojo Seco. Dice, ¿por qué no le decís? Le decís ahora que no está, ¿por qué no le decís cuánto entra? ¿Por qué no le voy a decir que sí, que no? Hicieron una apuesta. Entonces cuando entró Souto, se levantó un poquito el sombrero y le dio la mano. ¡Oh, José, ¿cómo te va? Y le ganó la apuesta. Así nomás. Era muy ocurrente. Con el juego de palabras le ganó la apuesta. Impresionante. Decíamos una vez, antes de entrar acá, que hay gente que piensa que en este país sobran los boludos y los pelotudos, ¿no? Pero vos decís que no, que andan faltando. Que andan faltando. Ahora van a ver la razón. ¿Por qué es? Y bueno, la palabra boludo viene de cuando durante las guerras civiles, digamos, o contra de la independencia, los españoles tenían muchas armas, pero acá se arreglaban como podían. La milicia. La milicia. Entonces, para romper la caballería o incluso la infantería española, en la fila de adelante ponían a gente que llevaban unas bolas Tipo piedra. de cañón, tipo No, unas bolas de piedra atadas a un tiento. que tienen un surco en el medio, ¿no? Claro. Para poder, claro. Sí, y entonces eso lo revoleaban y lo tiraban como boleadora. Entonces le decían los boludos, porque eran los que tiraban las bolas. Y ahí viene el término. Y los pelotudos tenían unas pelotas. Claro, con- los pelotudos eran los que para cruzar el río hacían unas pelotas de cuero de vaca inflado, y entonces hacían una pelota. Que la pelota viene de piel, justamente. Claro. La pelota es la piel grande, digamos. Entonces ¿no? con eso el río lo cruzaban o así, o si no, con el caballo, agarrado de la cola del caballo Claro. y con la ropa. Y la arriba. pelota la usaban tipo de salvavidas o de Y flotador. la algo usaban así. para hacer balsas o lo que sea. Claro, ahí está. Impresionante. Miren de dónde vienen esas palabras, ¿no? Que uno lo atribuye a una connotación sexual Y bueno. y nada que ver. Sí. Después se utilizó para otro Sí, en el habla cotidiana se usa para designar otro tipo de individuo, digamos. Bueno, hoy me gustaría que nos centremos en la parte del federalismo, la otra vez que está por ahí, después lo voy a compartir cuando hablamos sobre la guerra del Paraguay, ahí aprendí cosas muy, muy interesantes, como que había sido financiada por el barón de Magua, que era el testaferro de Rothschild. Sí. Fue una de las tantas cosas que aprendí hablando contigo ahí en la entrevista, pero hoy quisiera hablar del federalismo y de la línea federal que Claro. reconoces en Rodríguez de Francia, Rosas y Artigas. Sí. El federalismo